Hola jóvenes, un saludo a todos quienes ven este video, en especial a mis alumnos de segundo de bachillerato de la asignatura de química, con quienes ya en una clase anterior pues iniciamos lo que era el estudio de las disoluciones. En la clase anterior pues estudiamos el cálculo del porcentaje masa-masa en una disolución. En esta clase vamos a aprender a calcular el porcentaje volumen-volumen en una disolución y en qué casos lo vamos a aplicar. Entonces, iniciamos con nuestra clase de inmediato. Bien, primero vamos a definir la fórmula que se utiliza para calcular el porcentaje volumen-volumen, ¿sí? Entonces, se indica que el porcentaje en volumen de una disolución indica el volumen de soluto que hay en 100 unidades de volumen de disolución, ¿sí? O dicho en otras palabras, vamos a recordar unos conceptos de la clase anterior. ¿Qué es el soluto? ¿Qué es el solvente? ¿Qué es la disolución? Vamos a suponer que yo tengo cloro líquido y lo quiero disolver en agua, ¿sí? Entonces, el cloro líquido sería el soluto, el agua sería el solvente y lo que obtengo de mezclar el soluto y el solvente sería la disolución, ¿sí? Entonces, aquí se muestra una fórmula donde dice que el porcentaje en volumen va a ser igual al volumen del soluto sobre el volumen de la disolución y eso lo multiplico por 100, ¿sí? Entonces, con el ejemplo que había dicho de disolver cloro líquido en agua, el volumen del soluto sería la cantidad que hay de cloro dividido para el volumen de disolución, es decir, la cantidad total que vamos a obtener y eso lo multiplico por 100, ¿sí? Un dato importante, recordar que el volumen de la disolución va a ser igual al volumen del soluto más el volumen del disolvente. ¿Qué quiere decir? Que si hago una disolución de cloro, el volumen de esa disolución va a ser igual al volumen de cloro más el volumen de agua que estoy mezclando, es decir, el volumen del soluto más el volumen del disolvente. Bien, aclarado esto, pues continuamos. Bien, aquí tengo una anotación importante. Señalar que el porcentaje en volumen lo empleamos para expresar la concentración de disoluciones cuyo soluto es un líquido o un gas, ¿sí? Es decir, sustancias que medimos en unidad de volumen, sea esto mililitros, litros, metros cúbicos y demás unidades de volumen, ¿sí? Entonces, empleamos la medición del porcentaje en volumen cuando estamos hablando de solutos que son líquidos o son gas, ¿sí? Aquí hay unas equivalencias, es importante conocer estas equivalencias, ¿sí? Aquí indica que por cada 1000 mililitros hay un litro, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en un litro de cualquier sustancia, un litro es igual a 1000 mililitros. O decir que un litro contiene 1000 mililitros, ¿sí? Acá hay otra equivalencia. Decimos que por cada 1000 litros, perdón, por cada 1000 litros tengo un metro cúbico, ¿sí? Entonces, en un metro cúbico de cualquier sustancia voy a tener 1000 litros, ¿sí? Aquí hay otra equivalencia. Decimos que un centímetro cúbico y un mililitro son iguales, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de centímetros cúbicos es igual a que yo esté hablando de mililitros. Son unidades de medida que están representadas en diferentes sistemas, pero que tienen la misma equivalencia, ¿sí? Entonces, si yo hablo de centímetros cúbicos, es igual a que esté hablando de mililitros, o ml, como también acostumbramos a decir, ¿sí? Entonces, estas equivalencias, importante recordarlas y no olvidar. Otro dato importante, este es un dato universal, la densidad del agua, ¿sí? La densidad del agua va a ser igual, ¿sí? Aquí es un igual, parece que fuera menos, pero es igual, ¿sí? La densidad del agua es igual a 1 gramo sobre mililitro, ¿sí? La densidad, recuerden, la densidad se refiere a la relación que hay entre la masa y el volumen de una sustancia, ¿sí? Entonces, este es un dato universal, muy poco va a variar. Siempre vamos a decir que la densidad del agua es igual a 1 gramo sobre mililitro o 1 gramo sobre centímetro cúbico, porque recordemos que mililitro y centímetro cúbico pues es lo mismo, ¿sí? Bien, continuamos.
Vamos a desarrollar un ejemplo, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, aquí tenemos ejemplo 1, dice que se ha preparado una solución mezclando 300 mililitros de agua con 125 mililitros de metanol, ¿sí? El metanol es un alcohol. Entonces, tengo 300 mililitros de agua y tengo 125 mililitros de metanol y 25, fíjense acá, acá hay más, y 25 mililitros de etanol. Entonces tengo una mezcla de dos alcoholes. Tengo 125 mililitros de metanol, tengo 25 mililitros de etanol que se van a disolver en 300 mililitros de agua. ¿Qué nos pide el problema? Determinemos la concentración en volumen de dicha solución, ¿sí? Para determinar la concentración en volumen, pues necesitamos primero identificar cuáles son los solutos y cuál es el solvente. Entonces, en este caso, el metanol y el etanol van a ser el soluto, que se van a disolver en agua. Por lo tanto, el agua es el solvente. Ahora bien, aclarado eso, continuamos. Indica que para la resolución del ejemplo debemos seguir los siguientes pasos. Paso 1. Identifiquemos cuál es el soluto y cuál es el solvente de la solución. Debemos recordar que el soluto puede estar compuesto de dos sustancias, quizás más, ¿sí? Una, dos sustancias o quizás más. Entonces, el primer soluto, metanol, que hay 125 mililitros. Segundo soluto, el etanol, que hay 25 mililitros. Y el solvente es el agua, que hay 300 mililitros de agua, ¿sí? Bien, he realizado el primer paso. Vamos con el segundo paso. ¿Qué me indica el paso 2? Verifiquemos que tanto el soluto y el solvente se encuentren en las mismas unidades. De no ser así, transformémosla a las mismas unidades. En este caso, tanto los solutos como el solvente están en mililitros. Entonces no hay ningún problema. Puedo continuar mi ejercicio. En el paso 3, dice, obtenga el volumen de la disolución, ¿sí? Recordemos que el volumen de la disolución es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente. En este caso, ¿cuáles son los solutos? Tengo 125 mililitros de metanol, tengo 25 mililitros de etanol, ¿sí? Esos son los solutos, más 300 mililitros de agua, que es el solvente. En total, tengo un volumen de 450 mililitros, que esto será el volumen total de la disolución, ¿sí? Entonces, ya tengo realizado este paso. Ahora pues vamos a aplicar la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? Paso 4, reemplacémoslo en la fórmula para obtener el porcentaje en volumen de cada uno de los solutos, ¿sí? Entonces vamos a calcular el porcentaje de cada uno de los solutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Digo que porcentaje en volumen, ahí está mi fórmula, porcentaje en volumen es igual a volumen del soluto sobre volumen de la disolución por 100. Voy a calcular primero el porcentaje del metanol, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el volumen del metanol? El volumen del metanol es 125 mililitros, ¿sí? Eso lo divido para el volumen total de la disolución, que es 450 mililitros, y el resultado lo multiplico por 100, ¿sí? Que me va a dar como resultado 27,77% es el porcentaje en volumen del metanol, ¿sí? Ahora hago lo mismo con el etanol. ¿Cuál es el porcentaje, cuál es el volumen del etanol? El volumen del etanol es 25 mililitros. Lo divido para el volumen total de la disolución, que es 450, y ese resultado lo multiplico por 100. Me da como resultado 5,55%, que es el porcentaje en volumen del etanol, ¿sí? Entonces, hemos resuelto este ejemplo. Vamos a continuar con un ejemplo más y enviamos la tarea. Este siguiente ejemplo indica que se ha preparado una solución mezclando 35 mililitros de ácido acético en 0,5 litros de etanol, ¿sí? Determinamos el porcentaje en volumen de la disolución. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a identificar cuál es el soluto y cuál es el solvente.
Entonces, fíjense ustedes, aquí ya no tenemos agua, que es el solvente pues, universal que estamos acostumbrados a encontrar. Pero aquí el problema nos dice que se ha preparado una solución, escuchen bien, mezclando 35 mililitros de ácido acético en 0.5 litros de etanol, ¿sí? Entonces, como es el ácido acético el que se va a mezclar en etanol, se entiende que el ácido acético es el soluto y el etanol es el solvente. Entonces ya tengo el primer paso. He identificado cuál es mi soluto, he identificado cuál es mi solvente. Siguiente paso. En el ejercicio anterior habíamos dicho que debemos verificar que tanto el soluto como el solvente tengan la misma unidad de medida. Eso no ocurre aquí. Fíjense ustedes, el soluto, que es el ácido acético, está en mililitros y el solvente está en litros. Entonces, esos litros yo necesito convertirlos a mililitros utilizando las equivalencias que ya vimos anteriormente. Entonces vengo y digo que tengo 0.5 litros de etanol, hago una relación con un factor de conversión y digo que por cada un litro voy a tener 1000 mililitros, ¿sí? Por cada un litro voy a tener 1000 mililitros. Aquí hay una corrección, fíjense ustedes, aquí hace falta un cero, aquí está anotado siempre, es 1000, ¿sí? Por cada un litro tengo 1000 mililitros, ¿sí? Entonces, simplifico, litros en el numerador, litros en el denominador se simplifican y se van. ¿Qué es lo que me queda? Multiplico la parte numérica. 0.5 por 1000 es igual a 500. Conservo la unidad de medida, que es mililitros, y ahora sí estoy en la misma unidad de medida. Ahora bien, ya están todos en la misma unidad de medida, ya puedo calcular el volumen de la solución, ¿sí? El volumen de la solución, recordemos, es igual al volumen del soluto más el volumen del solvente, es decir, 35 mililitros de ácido acético más 500 mililitros de etanol. Entonces, el volumen de la solución va a ser 535 mililitros. Ahora pues, ya puedo aplicar la fórmula, donde digo que el porcentaje en volumen va a ser igual al volumen del soluto dividido para el volumen de la solución o disolución, y eso lo multiplico por 100, ¿sí? Entonces, aplico la fórmula. Volumen del soluto, 35 mililitros, dividido para el volumen de la disolución, que es 535, y ese resultado lo multiplico por 100. Voy a tener el siguiente resultado, que es 6.54%, va a ser el porcentaje en volumen que va a tener el ácido acético en esta disolución, ¿sí? Entonces podemos decir que la concentración de la disolución en volumen es del 6.54%, ¿sí? Entonces, jóvenes, con esta explicación espero que el tema esté claro. Si no está claro, pues me preguntan para ayudarles y que puedan resolver la siguiente tarea, ¿sí? Esta tarea está en base pues a una actividad que está en el libro de química, en la página 88, y ahí hay 3 ejercicios, ¿sí? Entonces, jóvenes, un gusto y pues espero esa tarea, ¿sí?